Soy Zanzibar, esto es Sensor Studio. El gobierno de Madagascar fue derrocado tras una revolución. Últimamente, hay muchas protestas y revoluciones en el mundo. Hoy trataremos este tema a fondo de inmediato. En Madagascar, desde el 25 de septiembre hasta ahora, ha habido protestas antigubernamentales lideradas principalmente por la Generación Z en varias ciudades, incluyendo la capital Antananarivo. Las protestas se debieron a la escasez de agua y apagones frecuentes. El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, buscó calmar la situación destituyendo a su gabinete. El descontento juvenil aumentó en vez de disminuir, por las siguientes razones. Madagascar es de los países más pobres. El 75% vive bajo el umbral de pobreza. La tasa de desempleo casi llega al 40%. Por eso, los jóvenes suelen quejarse mucho del país. Luego, las protestas se expandieron por Madagascar. En este proceso, el gobierno intentó frenar la expansión de las protestas con medidas represivas, lo que provocó que las manifestaciones crecieran aún más. Debido a la represión del gobierno, hubo muchas víctimas y heridos. De hecho, las Naciones Unidas informaron que solo en los 2 días más intensos de las protestas, el 25 y 26 de septiembre, al menos 22 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Aquí ocurre un gran cambio. El 11 de octubre, el ejército se unió a las protestas. Mientras las protestas se expandían en Madagascar, el presidente Andry Rajoelina ordenó a los soldados disparar contra los manifestantes. Entre ellos, la Unidad CAPSAT, una organización de élite del ejército, compuesta por oficiales administrativos y técnicos, declaró que se negaría a cumplir la orden de disparar contra los manifestantes y se unió inmediatamente a las protestas. Después de esto, aunque las protestas estaban lideradas principalmente por la Generación Z, la Unidad CAPSAT comenzó a tomar el control. Cada vez más soldados se unieron a los manifestantes y el control del gobierno empezó a colapsar rápidamente. El general Demóstenes Piklas, nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, designado por CAPSAT, declaró el 13 de octubre que asumiría el control de las Fuerzas Armadas. En esa situación, los manifestantes continuaron exigiendo la renuncia del presidente de Madagascar, Andry Rajoelina. Pero el problema era que el presidente Andry Rajoelina seguía negándose a dimitir. A medida que crecieron las protestas y el ejército se unió, la presión aumentó. Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, temió por su vida y huyó al extranjero con ayuda de Francia. Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, dio un discurso nacional en video por Facebook el 13 de octubre, donde ordenó disolver el Parlamento y rechazó la renuncia exigida por manifestantes. Y la orden de disolución se anunció durante el proceso de destitución presidencial, causando oposición de partidos contrarios. Como se esperaba, la disolución del Parlamento por Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, no se aplicó. El 14 de octubre, el Parlamento aprobó la destitución de Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, con 130 votos de 163. La cantidad de votos superó ampliamente un tercio del total. Como resultado, el gobierno de Madagascar fue derrocado. Tras Nepal, se registró como otro caso de revolución liderada por la Generación Z. Lo interesante es lo siguiente. En 2009, Madagascar estaba en una situación similar. En ese tiempo, hubo protestas antigubernamentales lideradas en 2009 por el actual presidente de Madagascar, Andry Rajoelina. Además, uno de los grupos que ayudó en ese entonces fue la Unidad CAPSAT, que esta vez también jugó un papel principal en las protestas antigubernamentales. Luego, él asumió como jefe del gobierno de transición de Madagascar. No se postuló en 2013, pero fue elegido presidente en 2018 y reelecto en 2023. Al final, también dejó su cargo por protestas antigubernamentales y la intervención de la Unidad CAPSAT. El problema surge después. El país será más caótico en el futuro. El ejército apoyó las protestas, asumió el control del gobierno y disolvió todas las instituciones estatales, excepto el Parlamento. El coronel Mikel Landerianirina, de la organización de élite del ejército llamada CAPSAT, anunció a través de la radio estatal que habían tomado el poder. El Tribunal Supremo de Madagascar anunció en su sitio web que el coronel Landerianirina será el nuevo presidente, señalando que el ejército asumirá el control total del gobierno. Por esta razón, algunos manifestantes han mostrado cautela ante el hecho de que el ejército tome el control del gobierno. Pedían que el ejército entregara pronto el poder a civiles y realizara elecciones. La Corte Suprema de Madagascar ordenó a Randrianirina, presidente interino, realizar elecciones en 60 días. Randrianirina dijo a periodistas que un comité militar
gobernaría junto al gobierno provisional hasta 2 años antes de nuevas elecciones. Que el ejército tome el poder no significa que la confusión en Madagascar termine. De hecho, la inestabilidad apenas comienza. Actualmente, Madagascar es un país que depende de la ayuda extranjera para más de la mitad de su presupuesto nacional. Sin el apoyo del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea y Francia, sería difícil mantener el sistema nacional. Sin embargo, debido a la posibilidad de que el gobierno militar se prolongue por esta situación, crece la preocupación de que esta ayuda internacional pueda ser suspendida. Además, el hecho de que Madagascar tenga una estructura económica muy vulnerable es otro factor que aumenta la preocupación. Madagascar importa más del 30% de sus alimentos, así como la mayoría del combustible y medicamentos. La revolución triunfó, pero ahora viene una etapa más compleja y difícil. Ahora, la dirigencia militar ha dicho que celebrarán elecciones en 60 días, pero la mayoría opina que eso no es realista. Esto se debe a que, con un vacío político tan grande y el sistema administrativo prácticamente paralizado, celebrar elecciones en solo 2 meses es casi imposible. Mientras tanto, Randerianirina, quien ha declarado que gobernará bajo un régimen militar, ha anunciado que dirigirá el país durante 2 años. Por lo que parece muy probable que surjan luchas de poder en el futuro. En este tipo de régimen militar es muy probable que surjan problemas de derechos humanos, como la censura de los medios y la represión de la oposición. La emisora estatal ahora está controlada por el ejército. Si esta situación se prolonga, la mirada de la comunidad internacional será aún más fría. Y en el momento en que comience una dictadura militar, seguramente seguirán sanciones económicas. Esto sería prácticamente una sentencia de muerte para la ya frágil economía de Madagascar. Si imponen sanciones, Madagascar podría sufrir escasez inmediata de alimentos y medicinas. En las calles todavía resuenan voces clamando por la libertad. Pero si esa libertad se construye sobre una economía al borde del colapso, esos gritos podrían pronto convertirse en lamentos. Al final, esta revolución logró derrocar al régimen. Pero aún queda mucho camino por recorrer para reconstruir el país. La revolución de Madagascar tiene un significado simbólico como un cambio generacional de poder. Fueron precisamente los jóvenes de la generación Z quienes lideraron las protestas. Sin experiencia ni organización, se unieron por la ira ante la desigualdad, la corrupción y el deseo de cambio. Lo interesante es que este movimiento no solo ocurre en Madagascar. En Nepal, Argelia y Francia, los jóvenes desafían las estructuras políticas tradicionales en las calles. La forma en que esta generación se organiza y se expande rápidamente a través de las redes sociales y las redes digitales es una forma de resistencia y reflexión completamente diferente a la del pasado. No permiten que las protestas queden solo en gritos callejeros. Crean opinión pública en línea, se comunican directamente con los medios internacionales y atraen la atención de la comunidad internacional hacia su propio país. Usan bien redes sociales y medios. Recientemente, la generación Z ha liderado protestas y revoluciones en todo el mundo. No se trata simplemente de una ira temporal o de un evento político, sino de un fenómeno en el que la dirección y los valores de una generación están chocando con la estructura social. Si observamos los países donde estos movimientos están ocurriendo, todos tienen en común que su economía es inestable y la desigualdad social está empeorando. Los jóvenes sienten en carne propia la realidad de que ya no pueden tener las mismas oportunidades que disfrutaron las generaciones anteriores. El costo de vida sube, salarios estancados, menos empleos y más impuestos y deudas. En esta situación, los sistemas y políticas obsoletos creados por las generaciones anteriores en realidad están frenando a los jóvenes. En países en desarrollo como Madagascar, Nepal y Argelia, la corrupción política y malas políticas económicas afectan gravemente a los jóvenes. El gobierno presume de las cifras de crecimiento económico y afirma que hay estabilidad, pero en realidad la situación que perciben los jóvenes es completamente diferente. No hay oportunidades de trabajo y la esperanza en el futuro está disminuyendo cada vez más. En Madagascar, más de la mitad de la población es menor de 25 años y muchos están desempleados. Ante este desequilibrio, la ira estalló porque no podían esperar más. Lo mismo ocurre en países desarrollados. Las protestas contra la austeridad en Francia tienen la misma raíz. Con menos oportunidades económicas, la política sigue estancada en el pasado. Como resultado, los jóvenes han dejado de confiar en los canales políticos tradicionales y han comenzado a actuar directamente. Esta generación no espera pacientemente como la generación de sus padres. Se enfrentan a sistemas injustos y si el cambio es lento, demuestran con acciones su voluntad de crear el cambio por sí mismos. A través de las redes sociales y comunidades en línea, reúnen opiniones rápidamente y salen a las calles. A veces, incluso crean nuevas formas de participación política al dar a conocer la realidad de su país a los medios internacionales. Las protestas de la generación Millennial Generation en todo el mundo son más que movimientos políticos. Representan resistencia a la desigualdad generacional y adaptación al fracaso económico. El mensaje es claro. Ya no tolerarán la corrupción de los políticos, la desigualdad que aceptaron las generaciones anteriores, ni la lentitud de las reformas. Esto no es un problema de un solo país, sino un conflicto estructural entre generaciones que está experimentando toda una época. Actualmente, estamos viendo protestas de los jóvenes en todo el mundo. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, compártanlo también en los comentarios. Con esto termino el video. Muchas gracias.